¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Muy bien, pues vamos a comenzar con el primer tutorial para la realización de la bella muñequita reina. Vean ustedes qué preciosa queda. Estoy bien contenta porque tuvo mucha aceptación y vamos a aprender a realizarla. Quiero pedirles como siempre de favor que se suscriban al canal, que den like y activen la campanita de notificaciones. Con eso me ayudan ustedes muchísimo. Y bueno, verifiquen si ustedes ya se suscribieron, verifiquen que sigan suscritas porque por ahí me llegó el rumor de que se andan perdiendo algunas suscripciones, así es que si no están si ya se habían suscrito, revisen a ver si siguen suscritas y si no, háganlo por favor. No se les olvide también activar la campanita para que se les avise de los tutoriales, vean qué cosas tan bonitas hacemos. También mándenme sus comentarios, yo siempre los respondo, los leo, estoy al pendiente de ellos. Gracias a esos comentarios me ayudan muchísimo a mejorar mi canal y bueno, vamos tomando decisiones con base en ello acerca de qué proyectos vamos a hacer. Este vestidito me lo habían estado pidiendo muchísimo y gracias a sus comentarios es que me animé a hacerles un tutorial para realizarlo. Así es que también compartan con todo el mundo, con sus grupos de tejedoras, en sus redes sociales, con su familia, con todo el mundo compartan, amigas. Por favor, ayúdenme con todo eso. Vayan también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Cada vez somos más y más. Si ustedes están en esa comunidad, vamos a poder estar en un contacto más directo y también podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. En la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vayan a formar parte de esa comunidad. Vamos a empezar con el tutorial. Muy bien, vamos a comenzar haciendo los bracitos de la bella reina. Vamos a tomar nuestro material de color carne, color piel, como lo hayan ustedes conseguido, y vamos a hacer un anillo mágico de esta manera, miren. Tomamos nuestro material, formamos una especie de X, sostenemos con el dedo medio, con el dedo meñique de esta forma y ahora vamos a hacer, esto no debe de quedar apretado, debe quedar flojito. Introducimos el crochet por debajo y jalamos el hilo y hacemos una cadena. De esta manera habrá quedado formado el anillo mágico. Lo que vamos a hacer ahora es sacamos el dedo, sostenemos con el dedo índice y el dedo pulgar el anillo mágico y dentro del anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2. Las que no tienen mucha experiencia, vean cómo se hace el punto bajo. Aquí vamos haciendo, meten el crochet dentro del anillo mágico, enganchan la hebra, la sacan y tejen los dos juntos. Así se hace un punto bajo. Así es que una vez que tienen los 6 puntos bajos, vamos a cerrar perfectamente el anillo mágico. Jalan y va a quedar bien cerrado el anillo mágico. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer 6 aumentos en la vuelta 2. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos, vean. Este primer puntito siempre me cuesta trabajo porque jalo mucho el anillo mágico. Muy bien, ahí está. Vamos a hacer 2 puntos bajos en este mismo punto. Aquí va 1. Vamos a marcar. Siempre debemos marcar el primer punto. Las amigas que tienen experiencia ya lo saben. Si tienen este tipo de marcadores está muy bien y si no con una hebrita está bien que marquen. No se compliquen, una hebrita de otro color y es suficiente para marcar el primer punto. Aquí mismo vamos a hacer otro punto bajo. Y aquí ya tenemos nuestro primer aumento. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Vamos a hacer esto mismo hasta finalizar la vuelta con 12 puntos bajos.
En la vuelta 3 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento 2 veces. Finalizaremos la vuelta con 14 puntos bajos. Muy bien, en las vueltas 4, 5 y 6 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 6 con 14 puntos bajos. Vuelta 7, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Después haremos 9 puntos bajos, terminando la vuelta con 13 puntos bajos. Y en la vuelta 8, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 13 puntos bajos. Bien, vuelta 9. 2 puntos bajos, una disminución. 5 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 11 puntos bajos. Vuelta 10, 4 puntos bajos, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Y vuelta 11, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Vuelta 12, haremos un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 11 puntos bajos. Y de las vueltas 13 a la 17 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 17 con 11 puntos bajos. Muy bien, es así como va quedando el bracito, ya va tomando forma. Vuelta 18, un aumento, 5 puntos bajos. Un aumento, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 13 puntos bajos. Y de las vueltas 19 a la 32 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 32 con 13 puntos bajos. Al final vamos a hacer un punto deslizado y dejamos hebra corta. Miren, así es como va a ser. Vamos a hacer otro bracito exactamente igual y nos van a quedar de la manera en que están viendo en la imagen. Así nos deben de quedar. Vamos a reservar estos brazos porque los vamos a ocupar más adelante. Muy bien, vamos a comenzar ahora con la realización del cuerpo. Miren, para realizar el cuerpo vamos a empezar por los piecitos. Tomamos nuestra hebra de color blanco y vamos a hacer un nudito como están viendo en la imagen. O como ustedes sepan hacerlo. Muy bien, ya hicimos este nudo. Ahora vamos a realizar 10 cadenas. 1, 2, 3. Voy a realizar las 10. Muy bien, ya terminé las 10 cadenas. En el último punto, en la cadena número 10 no voy a trabajar, me voy a trasladar hasta la siguiente y a partir de aquí voy a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, voy a realizarlos, amigas. Ya tengo los 8 puntos bajos, miren, al final me va a quedar en una cadena. En esa cadena voy a realizar 3 puntos bajos. En la misma cadena voy a realizar 3 puntos bajos. Esto me va a permitir que mi labor como que gire hacia el otro lado. Y ahora voy a trabajar del otro lado de las cadenas y voy a hacer aquí 7 puntos bajos. Ahora del otro lado vamos a ir aprovechando a perder la hebra que nos quedó al inicio cuando formamos nuestra primer cadena. Vamos a ir aprovechando para perder esa hebra. Y miren, aquí yo ya estoy realizando los 7 puntos bajos. Miren, al final nos va a quedar un punto. En ese punto final vamos a realizar un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto y terminaremos esta que es la vuelta número 1 con 20 puntos bajos. Muy bien, en la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí ya hice mi aumento, marcamos. Vamos ahora a realizar 7 puntos bajos. Los realizo. Ya realicé los 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 aumentos.
Aquí tenemos nuestro primer aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Nos seguimos al siguiente, otro aumento, es el segundo. Muy bien, y nos vamos al siguiente punto para realizar el tercer aumento. Muy bien, una vez que realizamos esos 3 aumentos, vamos a hacer 7 puntos bajos. Voy a realizarlos, amigas. Ya realicé los 7 puntos bajos, al final me están quedando 2 puntos, vean. Voy a hacer un aumento en cada uno de esos puntos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Ya terminé, miren, así es como quedó. En la vuelta número 3 vamos a hacer lo siguiente. Comenzaremos haciendo un punto bajo, después haremos un aumento, después 7 puntos bajos. Después vamos a hacer un punto bajo, un aumento 3 veces. Después haremos 7 puntos bajos. Finalmente haremos un punto bajo, un aumento 2 veces y estaríamos finalizando la vuelta con 32 puntos bajos. Así es como va quedando el piecito. Vamos a realizar, esta será la única vuelta en que trabajaremos con medios puntos altos. Solo esta vuelta con medios puntos altos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar haciendo 2 medios puntos altos. Enganchamos, nos metemos en el punto, enganchamos la hebra y tejemos los 3 juntos. Marcamos como siempre el primer punto y vamos a hacer otro medio punto alto más. Enganchamos, nos metemos en el punto, sacamos la hebra y tejemos los 3 juntos. Muy bien, ahora vamos a hacer un aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Aquí está, miren. En el mismo punto vamos a hacer 2 medios puntos altos. Muy bien, vamos ahora a realizar 7 medios puntos altos. Después vamos a hacer 2 medios puntos altos y un aumento durante 3 veces. Después vamos a hacer 7 medios puntos altos. Después 2 medios puntos altos, un aumento 2 veces. Estaríamos finalizando la vuelta con 38 medios puntos altos. Recuerden, esta será la única vuelta que realizaremos con medios puntos altos. Esto nos ayudará a dar mejor forma a la planta del piecito. Muy bien, así es como quedó, miren. Así es como quedó, amigas. Vamos a hacer de las vueltas 5 a la 8. Ahora sí trabajando en puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 38 puntos. Muy bien, ya va tomando forma. En la vuelta número 9 vamos a hacer 10 puntos bajos. Después vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces. Nos van a restar 10 puntos. Los realizamos y terminaríamos la vuelta con 32 puntos altos. Muy bien, vuelta número 10. Vamos a hacer 10 puntos bajos. Después 6 disminuciones continuas, nos restarán 10 puntos, los realizamos y terminaríamos la vuelta con 26 puntos bajos y vuelta 11, 8 puntos bajos, 6 disminuciones continuas, 6 puntos bajos y terminaríamos la vuelta con 20 puntos bajos. Muy bien, así es como va quedando, ya está tomando forma el piecito. Muy bien, de las vueltas 12 a la 19 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 19 con 20 puntos bajos. Voy a realizarlo. Muy bien, así es como nos habrá quedado la calcetita de la muñequita. Vamos avanzando muy bien, amigas. Antes de continuar, vamos a articular las piernitas de nuestra muñeca. Siempre les digo, si no la quieren articular, está bien, solo tienen que rellenar, se pueden saltar este paso, pero no se preocupen, en los brazos necesitaría por lo menos unos limpiapipas o un poquito de alambre, pero si la articulan, la verdad es que puede la muñeca tomar posturas muy bonitas, incluso se puede
sentar y si la forran bien no es peligroso para las niñas, pero ustedes pueden tomar la decisión que ustedes quieran. Miren, yo conseguí este alambre, es de un calibre mediano, lo compré en la papelería y no me supieron decir el número de calibre, pero me dijeron que hay calibre chico, mediano y grande, y este es de un calibre mediano. Y vamos a recortar, amigas, 35 centímetros. A lo mejor a ustedes dicen, ay, quedó corto. Es que no vamos a ocupar el alambre hasta la cabeza, porque esta cabeza se va a mover, amigas. Les voy a enseñar a mover cómo hacer para que su muñequita mueva la cabeza. Así es que corten el alambre de 35 centímetros. Una vez que lo cortaron, van a doblar las puntas. Esto es para protección de quien manipule a la muñequita. Miren, con sus pinzas, una vez que ya cortaron los 35 centímetros de alambre, van a hacer esto y lo van a doblar muy, muy bien. Muy, muy bien, para evitar que las niñas que lleguen a manipular a la muñequita tengan algún accidente. Si queda bien, bien cerradito, reducimos las posibilidades de un accidente. La muñeca va, rellena, así es que es difícil que ocurra un accidente, pero pues nunca se sabe, ¿no? Así es que vamos a tener mucho, mucho cuidado. Es por eso que también vamos a forrar las puntas. Si quieren forrar todo el alambre, adelante, ¿eh? Incluso pueden comprar cable de luz de un calibre más o menos no tan grueso, y también con ese pueden hacer la articulación de la muñeca. Con un cable de luz como ya viene forrado, pues ayuda también a que ustedes se sientan más seguras. De todas maneras, esto que estamos haciendo ayuda a que no vaya a ocurrir algún accidente. Mire, lo forran muy, muy bien, todo lo grueso que ustedes quieran para, repito, para seguridad de quien manipule a la muñequita. Si quieren forrar todo el alambre, está perfecto, ¿eh? Lo forran de esta manera, todo el alambre o las puntas. Si quieren poner más, a mí me gusta usar la cinta de aislar porque pega muy bien, es difícil que se despegue y queda más gruesecito. A mí me gusta por eso, pero les repito, si quieren forrar todo el alambre, también pueden usar cinta transparente y con eso van a quedar ya más seguras de que no va a haber accidentes, amigas. Miren, repito, si no la quieren articular, adelante, pueden ustedes saltarse este paso y la van a forrar de esta manera. Les digo, esta es cinta de aislar. Muy bien, una vez que ya hicieron esto, ya lo tienen, van a tomar el piecito que acabamos de realizar. Van a introducir un poquito de relleno en la base, en la planta, digamos, del piecito. Un poquito de relleno, no demasiado, pero sí lo suficiente como para que el alambre no llegue hasta abajo, hasta abajo. Van a colocar así un poquito de alambre, un poquito de relleno, y así evitaremos que el alambre llegue hasta la base del piecito. Una vez que tienen esto, van a medir el piecito. Con el alambre lo van a medir. Debe de quedar un poquitín más pequeño que el largo del piecito. No del mismo largo, un poquito más corto. Miren. Medimos y doblamos. De esta forma vamos a hacer un doblez. Y así quedó. Ay, como que siento, ¿saben qué? Como que quedó muy chiquito. Voy a doblarle un poquitito más para que quede más largo. Ahí está. Ahí ya me gustó. ¿Ven cómo no quedó del tamaño? Quedó un poco más pequeño. Si lo quieren doblarle más, también se puede. Y entonces sí, ya lo vamos a introducir en el piecito. Como metimos relleno abajo, pues va a ayudar para que el alambre no esté hasta abajo. Y vamos a rellenar esta parte de la calcetita hasta donde vamos. Esto va a ayudar a que el alambre se sostenga y no se esté moviendo y moviendo y moviendo. Voy a seguir rellenando y continuamos. Muy bien, miren, así nos habrá quedado el piecito, ya con su articulación,
Ya relleno, ya tiene forma. Muy bien, amigas, no se preocupen. Si no han trabajado con los alambres, no se preocupen. Llega el momento en que ni nos acordamos que están allí. Y la verdad, las posturas que puede llegar a tener la muñeca son muy bonitas y vale mucho, mucho la pena. Miren, este último punto que hicimos cuando hicimos el piecito lo vamos a deshacer. ¿Por qué? Vamos a hacer un cambio de color. Vamos a tomar nuestro material de color carne. Vamos a introducir de esta manera. Y vamos ahora a trabajar en bucle trasero, amigas. En bucle trasero. Miren. Ya sabemos, las que no saben, cuando vean ustedes algún patrón que dice BLO, B-L-O, BLO, significa que es trabajar en bucle trasero. Vean. Aquí está el punto completo, como pueden ver, pero nosotros solo vamos a tomar el buclecito de atrás. Vamos a trabajar esta vuelta, que es la número 20, la vamos a trabajar en bucle trasero. Vamos a aprovechar antes de continuar para cortar nuestra hebra de color blanco. Ya no la vamos a necesitar por ahora. Más adelante, pero por ahora ya no. Entonces vamos a quitarla de una vez. Vamos a trabajar toda la vuelta 20 en bucle trasero. Aprovechamos para ir perdiendo las hebras. Las pasamos hacia acá, hacia adelante. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Ahí tienen. Vamos a seguir otro al siguiente punto. Nos trasladamos al siguiente. Tomamos el bucle trasero. Vean, bucle trasero. Y hacemos un punto bajo. Ahí está. Aprovechamos para ir perdiendo la hebra. Y de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta 20, terminando esta vuelta con 20 puntos bajos. Así es como nos habrá quedado, amigas, de las vueltas 21 a la 39. Haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 39 con 20 puntos bajos, pero ya vamos a trabajar en bucles completos. Seguiremos trabajando, pero ya bucles completos, vean. Ya trabajaremos a partir de ahora de manera normal. ¿Ya vieron? Siempre, sin olvidar marcar el primer punto. Repito, vamos a terminar hasta la vuelta número 39. Miren, ya vamos avanzando y tomando formita. Qué bien, muy bien. Antes de continuar vamos a hacer un detalle que lleva aquí en la orilla. Si ustedes quieren omitir este paso y le quieren poner encaje, adelante. Y si no, pueden hacer este detalle también tejido. Vean, en algún punto de la parte de atrás de la piernita vamos a introducir nuestro crochet. No lo vayan a cortar porque vamos a seguir más adelante trabajando con él, Y aquí vamos a introducir nuestra hebra de color blanco. Ahí está. Vamos ahora a realizar aquí 2 cadenas. Aquí va una y va otra. Nos trasladamos al siguiente punto. Recuerdan que trabajamos en bucles traseros, nos quedan libres los bucles delanteros. Aprovechamos para ir perdiendo la hebra, como ven, y hacemos un punto. Y hacemos un punto bajo. Ahí está. Muy bien, vamos a hacer 2 cadenas. Nos trasladamos al siguiente punto. Ahí está. Perdemos hebra y hacemos un punto bajo. Vamos a hacer esto mismo alrededor de toda la vuelta. 2 cadenas y un punto bajo. 2 cadenas y un punto bajo. Ay, amigas, ¿no les pasa que tienen su crochet favorito? Que me ven en la mano, bueno, ya está súper gastado. Por ahí tenía una cosita de color café que se le cayó hace mucho tiempo, pero me encantó. Les recomiendo este tipo de crochet. La verdad no sé ni qué marca es, pero me ha durado muchísimo y me encanta. Es mi crochet favorito. Hace mucho que compré por ahí unos de repuesto, pero no los he cambiado porque son de otro tipo.
y esos duran menos, pero este me ha gustado muchísimo y ha durado mucho. Muy bien, entonces recuerden, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Voy a realizarlos y regreso para que vean cómo vamos a finalizar. Miren, aquí ya llegamos al final. Al final voy a hacer 2 cadenas. Hice un punto bajo, miren. Bueno, miren, aquí está el último punto, voy a realizarlo. Aquí está. En el último punto, en el último buclecito que me quedaba, hice un punto bajo. Ahora hago 2 cadenas y voy a dejar hebra larga. Aprieto bien, 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 bien y voy a dejar hebra larga suficiente para que pueda yo ensartar. ¡Ay! Para que pueda yo ensartar mi aguja lanera. Ahí está. Voy a ensartar la aguja, que de todo es lo más difícil para mí. Permítanme un momentito. Y vamos, una vez que ya ensartaron su aguja, que seguramente para ustedes es una acción muy fácil, vamos a trasladarnos al primer puntito, miren. En ese primer puntito, ahí vamos a meter la aguja. Y se va a formar este como piquito, este como detallito que estamos haciendo. Miren, ya que hicieron eso, jalan bien y vamos a hacer aquí un nudo. En la basecita aquí, de la parte de abajo, vamos a hacer un nudo. Fuerte, 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 fuerte. Vamos a meter la aguja lanera y vamos a ir perdiendo. Aquí una vez, otra vez, todas las veces que ustedes quieran. Yo creo que con esto. Y así es como habrá quedado este pequeño detalle que adorna muy bonito la calcetita de la muñequita. Si quieren omitir este paso y prefieren, en lugar de hacer esto, poner un encaje, también se ve muy bonito. Si recuerdan la muñeca Angie, en ella le hicimos aquí con encaje y se veía muy bonita. Así es que ustedes deciden si quieren hacerlo tejido o con encaje. Pero miren, queda muy, muy bonito. Y se hace rápido y se hace fácil. Muy bien, vamos a continuar con la realización de la piernita aquí arriba. Por eso les decía que no vayan a cortar la hebra. Vamos ahora a deshacer el último punto. Vamos otra vez a tomar el color blanco. Y con este vamos a terminar este último punto. Si quieren, de una vez cortamos la hebra de color carne que ya no vamos a necesitar. O si quieren cortarla más adelante, cuando ya se sientan seguras que no se les vaya a deshacer, está muy bien. Ahí está. Ah, bueno. Una vez más. Y les repito, con este color blanco terminaríamos esta vuelta. Muy bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos abajo. Esta vuelta, que es la número 40. En esta vuelta vamos a hacerla en bucle trasero, ya con nuestro color blanco y en el bucle trasero, porque aquí más adelante vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí abajo. Entonces, toda la vuelta van a ser 20 puntos en bucle trasero. Muy bien, miren, aquí ya está. Ya está. Lo mismo que hicimos aquí es lo mismo que vamos a hacer aquí arriba. Y lo que vamos a hacer de las vueltas 41 a la 46, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 46 con 20 puntos bajos en bucles completos. Y es así como quedó, amigas. Miren, aquí ya le hice el mismo detallito que hicimos en la parte de abajo, ya la hice aquí arriba. Ya terminé la piernita, al final hice punto deslizado y dejé hebra corta. Vean, aquí ya quedó igualito. Repito, si quieren ustedes poner encaje, también arriba se vería bonito el encajito si quieren. O encaje abajo, tejido arriba. Ustedes decidan, la creatividad es muy grande y repito, el cielo es el límite. Así es que, miren, aquí está la articulación. Vamos a hacer otra pierna exactamente igual. Exactamente igual. Aquí, como les dije, hice punto deslizado y dejé hebra corta. Pero en la segunda pierna no la vamos a cortar. ¿Por qué? Porque con esta vamos a
comenzar a unir las dos piernas. Es por eso que no lo vamos a cortar. Vamos a seguir trabajando con nuestro material en color blanco. Aquí pueden hacer dos cosas. Hacer los puntos necesarios hasta ubicarse en el punto central de la parte interna de la pierna, que serían unos 5 o 6 puntitos, los que sean necesarios. Ustedes ubiquen el punto central de la parte interna de la piernita. Miren, aquí son como 6 o 7. Y los tejen. Lo importante es ubicarse en la parte central. O por el lugar donde terminé, yo siento que estoy más cerca del otro lado. Voy a deshacer aquí, en lugar de tejer, voy a deshacer algunos puntos para ubicarme en el punto central de la parte interna de la piernita. Vean, yo ya ubiqué el punto que es, y para no perderme lo voy a marcar con ese marcador. Si no se pierden tan fácilmente, pues no es necesario que lo pongan. Entonces, para mí este es el punto central. Ya vi que ese es el punto central. Entonces, esta es la segunda opción, destejer unos puntos. Este me gustó más porque la unión de puntos va a quedar en la espalda de la muñequita. Si yo tejo los puntos, la unión de puntos va a quedar en la barriga. Y preferimos que queden atrás, ¿no creen? Pero pueden hacer las dos cosas, ya sea tejer unos cuantos puntos o deshacerlos. El caso es que estemos ubicadas en el punto central de la parte interna. Aquí ya lo realicé. Lo que vamos a hacer en este momento, vamos a hacer 7 puntos bajos. Dejen acomodo aquí la hebrita. Muy bien. Aquí vamos a realizar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tomar la otra pierna y la voy a presentar de esta forma, vean. Si ven, quedé las dos piernas, miren, así están las dos mirando al mismo lado, hacia adelante. En esta pierna voy a ubicar el punto central de la parte interna. Repito, si necesitan usar un marcador para que no se les pierda ese punto, está muy bien, miren. Aquí queda justo en medio de la parte interna. Yo ya ven que en qué punto va a quedar. Bueno, pues ahí voy a introducir mi crochet y voy a hacer un punto deslizado. Dejen, deshago aquí todo mi desorden. Se enredan un poquito. No se preocupen por los alambres, no estorban, estorban muy poco, solo de vez en cuando. Se nos olvida que están ahí. Miren, ya voy a hacer un punto deslizado. Con este habré ya unido las dos piernas. Ya quedan unidas, vean. Allí están las dos piernitas. Lo que voy a hacer ahora, voy a hacer los 20 puntos que corresponden a esta pierna, amigas. Recuerden ubicarlos bien en la parte central, en el punto central de la parte interna, porque si ustedes los ponen muy atrás o muy hacia adelante, la piernita les puede quedar chueca. Muy bien, voy a realizar los 20 puntos. Miren, aquí ya realicé los 20 puntos de la primer pierna y llegué a las 7 cadenas que hicimos para unir. Voy a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Miren, vean cómo está. Vean bien cómo está, porque a veces al principio es difícil. Vamos a hacer esos puntos, vean cómo los estoy tomando como por debajo. ¿Ven? Debajo, así debajo. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Observen bien cómo tomé yo estas 7 cadenas, y así es como la van a tomar ustedes, y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. 1, 2. A veces cuando no tenemos mucha experiencia, bueno, a mí se me dificultaba, como que decía, a ver, ¿cómo? ¿De dónde sacan de arriba? No, la verdad no me entraba muy bien en la cabeza, por eso les explico. A lo mejor para ustedes es muy fácil, pero pues vemos personas que nos dificultan un poquito más. Miren, entonces una vez que ya hayan realizado estos 7 puntos que corresponden a las cadenas de unión, aquí ya estoy por realizar la última. Vamos ahora, miren, ahí está.
Vamos ahora a realizar los 20 puntos que corresponden a la otra piernita. Ya realicé los 20 puntos de la otra piernita, regresé nuevamente a la cadena de unión y voy a hacer ahora un punto bajo en cada uno de estos puntos, ahora del otro lado. Aquí ya es más fácil, amigas, aquí ya es mucho más fácil. Un punto bajo en cada una de esas cadenas que nos sirvieron para unir las piernas. Aquí vamos, aquí vamos. Muy bien, amigas. Reina queda bien bonita. Esto se va a quedar aquí como cuerpo base porque vamos a seguir teniendo proyectos muy bonitos. Así es que se los voy a dejar como cuerpo base para que lo vean cada vez que ustedes quieran y hagan sus propias creaciones. Miren, así es como nos van a quedar unidas las piernitas. Hasta aquí vamos a llegar con el tutorial. Saben que no puedo subir videos muy largos, pero nos vamos a ir lo más rápido posible. Así es que vayan por favor adelantando. Cuídense mucho, nos vemos pronto y bye.